Mi hijo me dijo, «Te conformas con esa cabaña, mamá», pero lo que descubrí valía 100 millones de pesos. Intentaron dejarme apenas migajas de la herencia, hasta que encontré el verdadero tesoro que mi hijo ignoraba. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me vas a ayudar a continuar desahogándome. Mi nombre es Esperanza Morales Castillo. Tengo 62 años y toda una vida dedicada a una familia que decidió que yo ya no valía la pena. Vivo en Guadalajara, Jalisco, donde el sol quema las calles empedradas y las campanas de la catedral marcan las horas que ya no importan para nadie que me rodea. Esta mañana, mientras preparaba café de olla en mi pequeña cocina, la misma donde por 40 años serví desayunos calientes a un marido que me traicionó y a un hijo que aprendió a verme como un mueble viejo, sonó el teléfono. Era el licenciado Hernández, el notario que manejaba los asuntos de mi difunto esposo, Roberto Morales. Señora Esperanza, necesito que venga a la notaría esta tarde. Es sobre la herencia de su esposo. Roberto había muerto 6 meses atrás de un infarto fulminante, dejándome con la amarga certeza de que nunca me amó realmente. Sus últimos años los había pasado construyendo un pequeño imperio de bienes raíces en Puerto Vallarta. Hoteles boutique que yo ni siquiera sabía que existían. Inversiones en desarrollos turísticos que manejaba con la complicidad silenciosa de nuestro hijo Diego. Llegué a la notaría vestida con mi mejor falda negra, esa que guardaba para ocasiones importantes, con el cabello recogido en un chongo que me hacía sentir digna. El edificio colonial en el centro histórico olía a papel viejo y secretos de familia. Diego ya estaba ahí, recargado en una silla de cuero como si fuera el dueño del mundo, consultando su teléfono carísimo mientras me ignoraba por completo. El licenciado Hernández, un hombre calvo con anteojos dorados que brillaban bajo la luz amarillenta de la lámpara, abrió un folder grueso y comenzó a leer con esa voz monótona que tienen los abogados cuando anuncian verdades que destrozan vidas. Según el testamento del señor Roberto Morales Vázquez, se distribuyen los bienes de la siguiente manera. Su voz se perdía entre el murmullo del tráfico de la calle López Cotilla y el latir desesperado de mi corazón. Diego heredaba el Hotel Luna Dorada en Puerto Vallarta, valorado en 8 millones de pesos. El complejo de condominios Playa Azul, otros 6 millones. Las cuentas de inversión en el banco, 2,5 millones más. La casa familiar donde vivíamos, 3 millones. Escuchaba cifras que me parecían irreales, dinero que Roberto había acumulado mientras yo creía que apenas teníamos para vivir con dignidad. ¿Y qué le toca a mi madre?, preguntó Diego con esa sonrisa que había perfeccionado desde niño, cuando quería algo pero fingía que no le importaba. El notario carraspeó incómodo. Una propiedad en la Sierra de Tapalpa, una cabaña antigua construida en 1942. El avalúo la estima en 200,000 pesos. 200,000 pesos. Mientras mi hijo acababa de heredar casi 20 millones, a mí me dejaban una cabaña perdida en las montañas de Jalisco, donde el frío corta la piel y los lobos aún aúllan en las noches de luna nueva. Diego se echó a reír con esa risa cruel que había aprendido de su padre. ¿Eso es todo? ¿Una choza en el monte? Pues mira, mamá, te conformas con esa cabaña. A mí me toca lo que realmente vale la pena. Justo reparto, ¿no? Sus palabras se clavaron en mi pecho como navajas oxidadas. No me miró ni una sola vez a los ojos mientras hablaba, como si yo fuera una mendiga recibiendo limosna en la puerta de la iglesia de San Francisco. Deberías estar agradecida, suegra, agregó Fernanda, su esposa, una mujer de 30 años que siempre me había visto como un estorbo en su matrimonio perfecto. Por lo menos no te dejaron en la calle. Con esa cabaña puedes hacerte un jardincito, tener tus gallinas, como las abuelitas de antes. Me sentí como si me hubieran escupido en la cara delante de extraños. Y sin embargo, sonreí, porque si algo aprendí en 62 años de vida, es que las lágrimas no se lloran frente a quienes disfrutan verlas caer. Firmé los papeles con manos temblorosas, mientras Diego ya planeaba en voz alta cómo remodelaría el hotel, qué cambios haría en los condominios,
cómo invertiría su dinero. Hablaba de mi Roberto como si hubiera sido únicamente su padre, como si mis 40 años de matrimonio, de lavar su ropa, de cuidarlo cuando estaba enfermo, de callar sus infidelidades para mantener la familia unida, no hubieran existido jamás. Salí de la notaría con un sobre manila que contenía las escrituras de una propiedad que ni siquiera recordaba haber visitado. Las calles de Guadalajara se veían borrosas a través de mis lágrimas contenidas. Los mariachis de la Plaza de Armas tocaban La Llorona, mientras yo caminaba como sonámbula hacia la parada del camión. Esa noche, en la casa que ya no era mía, preparé cena para una familia que me había desahuciado sin siquiera decírmelo. Diego y Fernanda hablaban de planes para vender la propiedad familiar, de mudarse a una residencia más exclusiva en Zapopan, de enviar a los niños a colegios privados en Estados Unidos. Mi nieta Paloma, de 10 años, se acercó a abrazarme mientras lavaba los platos. Era la única que parecía darse cuenta de que algo terrible había pasado. ¿Estás bien, abuela? Me susurró con esos ojos grandes y oscuros que me recordaban a mi propia madre. Mentí. Sí, mi amor. Solo estoy cansada. Pero por dentro, algo se había roto para siempre. La mujer que había sacrificado sus sueños, su juventud, su propia identidad por una familia, había descubierto que para ellos nunca había sido más que una sirvienta con título de esposa y madre. Los siguientes días fueron una tortura silenciosa. Diego comenzó a comportarse como si yo fuera una inquilina no deseada en mi propia casa. Llegaba de trabajar con Fernanda y hablaban de sus planes de remodelación como si yo no estuviera ahí, sentada en el comedor donde había servido miles de comidas familiares. «Aquí vamos a tirar esta pared», decía señalando la cocina donde yo había pasado la mitad de mi vida. Y este cuarto de la abuela lo convertimos en oficina. Mi cuarto. El lugar donde había llorado en silencio durante años las infidelidades de Roberto, donde había cosido la ropa de Diego cuando era niño, donde había rezado cada noche pidiendo que mi familia fuera feliz. Ahora era el cuarto de la abuela, como si yo fuera una anciana senil que había perdido el derecho a tener un espacio propio. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio, esas bugambilias rojas que había plantado con mis propias manos cuando Diego tenía 5 años, escuché a Fernanda hablando por teléfono con su hermana. No sabes lo incómodo que es tenerla aquí todo el tiempo, Rosa. No puede quedarse para siempre. Ya tiene su cabaña, que se vaya allá a vivir como la ermitaña que siempre ha sido. Las palabras me perforaron el alma. Ermitaña. Como si el haber dedicado mi vida entera a cuidar a mi familia fuera una patología, una obsesión enfermiza que merecía el aislamiento. Esa noche, Diego se acercó a mí mientras lavaba los trastes. Su voz tenía esa dulzura falsa que usaba cuando quería pedirme algo sin sonar cruel. Mamá, Fernanda y yo estuvimos pensando, ¿no crees que sería bueno para ti tener tu propio espacio? La cabaña está en un lugar muy tranquilo. Podrías descansar, relajarte. A tu edad necesitas paz. A mi edad. Como si los 62 años fueran una enfermedad terminal que requería aislamiento. Como si las décadas que había invertido en mantener unida a esta familia hubieran sido el preludio natural a mi destierro. Además, continuó, sin mirarme a los ojos, aquí los niños hacen mucho ruido. Y sabemos que ya no tienes la paciencia de antes. Mentira. Yo adoraba a mis nietos. Paloma y su hermano Santiago eran lo único que me quedaba de puro en esta familia. Pero Diego necesitaba una justificación para deshacerse de mí sin parecer el villano de la historia. ¿Cuándo tendría que irme?, pregunté, aunque ya sabía que la decisión estaba tomada sin mi consentimiento. El próximo fin de semana sería perfecto. Te ayudamos a empacar. Te llevamos en la camioneta. Será como unas vacaciones permanentes. Vacaciones permanentes. Un eufemismo elegante para exilio definitivo. Los días siguientes fueron una pantomima cruel. Diego y Fernanda me ayudaban a organizar mis cosas, con la eficiencia de quien está vaciando una bodega. 40 años de vida matrimonial cabían, según ellos, en 3 cajas de cartón y una maleta. ¿Y mis muebles?, pregunté al ver que desechaban la cómoda donde guardaba mis vestidos de misa. Mamá, en la cabaña no va a caber tanto. Mejor llévate solo lo esencial. Nosotros nos encargamos del resto. Lo esencial.
Mi vida entera reducida a lo esencial, según el criterio de quien me estaba echando de casa. Paloma lloraba cada noche en mi regazo. No quiero que te vayas, abuela. ¿Por qué papá dice que tienes que irte? Le mentí otra vez. Es solo por un tiempo, mi amor, para que la abuela descanse. Pero cuando la abrazaba, sentía que le estaba mintiendo sobre algo mucho más grave que una separación temporal. Le estaba mintiendo sobre la naturaleza misma del amor familiar, sobre si las personas que te aman realmente te pueden abandonar sin remordimiento alguno. La noche antes de mi partida, saqué el álbum de fotos familiar que Diego había decidido que no era esencial para mi nueva vida. Pasé las páginas lentamente. Mi boda con Roberto en la catedral, cuando yo creía en los cuentos de hadas. Diego bebé en mis brazos, cuando él era todo mi universo. Las navidades donde yo cocinaba para 15 personas porque quería que todos se sintieran amados. Los cumpleaños donde yo era la que organizaba todo para que los demás fueran felices. En cada fotografía, yo aparecía sonriendo, pero al mirarlas ahora, podía ver lo que entonces no quise reconocer. En mis ojos siempre había una tristeza profunda, la resignación de quien da todo y recibe migajas disfrazadas de gratitud. Cerré el álbum y lo guardé en el fondo de mi maleta. Si iba a ser desterrada, al menos me llevaría las pruebas de que una vez había existido, de que una vez había sido importante para alguien, aunque ese alguien ya no recordara por qué. El viaje a Tapalpa fue un calvario silencioso en la camioneta de Diego. 3 horas de carretera serpenteante hacia las montañas, mientras él y Fernanda hablaban de sus planes como si yo fuera un bulto que transportaban hacia su destino final. Cuando regresemos, podemos empezar a ver muestras de piso para el cuarto de la oficina, decía Fernanda, refiriéndose al espacio donde yo había dormido durante 40 años. Los pinos comenzaron a aparecer a los lados de la carretera, altos y oscuros como centinelas que custodiaban mi exilio. El aire se volvió más frío, más delgado, cargado de ese aroma a tierra húmeda y madera que me recordaba a la muerte. A medida que subíamos por los senderos de tierra, mi corazón se encogía más. Esta sería mi tumba en vida. La cabaña apareció como una aparición fantasmal entre los árboles. Era peor de lo que recordaba de aquella única visita hace 20 años, cuando Roberto la había mencionado como la propiedad inútil del loco de mi tío Aurelio. Las tablas de madera estaban grises y carcomidas. El techo de tejas rojas tenía huecos por donde se filtraba la luz como heridas abiertas, y las ventanas estaban cubiertas de telarañas tan densas que parecían cortinas de luto. «Bueno, mamá, aquí está tu nuevo hogar», dijo Diego con esa alegría forzada que usan los adultos cuando le mienten a un niño sobre algo terrible. «Se ve rústico, muy auténtico». Fernanda se quedó en la camioneta, fingiendo revisar su teléfono para no tener que bajar y ensuciarse los zapatos caros. «Ay, qué fresco está aquí arriba», comentó desde la ventanilla. «Vas a necesitar muchas cobijas, suegra». Cargué mis 3 cajas y mi maleta hacia la entrada. La puerta crujió como los huesos de un anciano al abrirse, revelando un interior que olía a abandono y ratones muertos. Los muebles estaban cubiertos de sábanas polvorientas que parecían sudarios. El piso de madera tenía tablones sueltos que se hundían bajo mis pies con gemidos inquietantes. «¿Hay luz?», pregunté, buscando un interruptor en la penumbra. «Claro que sí, mamá. Papá mandó conectar la electricidad hace años, por si algún día decidía vender esto. También hay una bomba de agua que funciona, más o menos, como todo en mi nueva vida. Funcionaba más o menos». Diego revisó su reloj con impaciencia. «Bueno, nosotros ya nos vamos. Los niños tienen clases mañana temprano, y Fernanda tiene cita en el spa». El spa. Mientras yo me quedaba en una cabaña que parecía un decorado de película de terror, ella iba a relajarse en un spa pagado con el dinero que mi Roberto había ganado. «¿Cuándo van a venir a visitarme?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. «Pues ya veremos, mamá. Es que está muy lejos, y con el trabajo, los niños, ya sabes cómo es». Ya sabía cómo era. Era como había sido toda mi vida. Yo dando todo, ellos dando excusas. Los vi alejarse por el sendero de tierra, la camioneta desapareciendo entre los pinos como si fuera tragada por la oscuridad del bosque.
El silencio que se instaló después fue tan denso que casi podía tocarlo. No había sonidos de tráfico, de vecinos, de vida humana. Solo el viento entre las ramas y el crujir ocasional de la madera de la cabaña, asentándose en sus cimientos. Esa primera noche fue la más larga de mi vida. Logré conectar la electricidad después de varios intentos, pero las bombillas eran tan débiles que apenas alumbraban círculos amarillentos en la oscuridad. La bomba de agua funcionaba más o menos, efectivamente. Salía un chorrito café que sabía a óxido y tierra. Me senté en el único sillón que no tenía los resortes completamente vencidos, envuelta en mi rebozo de lana, y lloré por primera vez desde que había recibido la herencia. Lloré por los 40 años perdidos con un hombre que nunca me valoró. Lloré por el hijo que había criado para que me abandonara sin remordimiento. Lloré por la mujer que había sido y que ahora estaba enterrada bajo décadas de sacrificio y silencio. Los días comenzaron a mezclarse uno con otro en una rutina de supervivencia básica. Cada mañana me levantaba con el cuerpo adolorido por el colchón que tenía más bultos que una carretera de pueblo. Encendía la pequeña estufa de gas para hacer café con el agua oxidada y desayunaba las tortillas duras que había traído de Guadalajara, esperando que duraran hasta que pudiera bajar al pueblo a comprar más. Tapalpa estaba a 40 minutos caminando por un sendero serpenteante que me dejaba sin aliento. A mis 62 años, cada bajada era una lucha contra las rodillas que crujían como ramas secas. Y cada subida de regreso, cargando las bolsas del mandado, era una tortura que me recordaba mi edad y mi abandono. En el pueblo, la gente me miraba con esa curiosidad respetuosa que se reserva para los forasteros. ¿Usted es la señora que se vino a vivir a la cabaña del loco Aurelio?, me preguntó doña Carmen, la dueña de la tienda de abarrotes, mientras yo seleccionaba las verduras más baratas del mercado. El loco Aurelio. Así le decían al tío abuelo de Roberto, un hombre que había vivido como ermitaño en esa cabaña durante 30 años, obsesionado con cosas que nadie entendía. Los lugareños contaban historias sobre él, que hablaba solo, que escondía cosas en el bosque, que había perdido la razón después de la revolución. Dicen que era muy inteligente de joven, me contó don Hilario, el anciano que vendía carbón en la plaza. Pero algo le pasó en la cabeza. Se volvió muy raro, siempre cavando hoyos, midiendo distancias, dibujando mapas que nadie entendía. Regresé a la cabaña esa tarde con más preguntas que respuestas. Si Aurelio había sido tan raro, ¿por qué Roberto había conservado la propiedad durante tantos años? ¿Por qué no la había vendido si realmente no valía nada? Esa noche, mientras intentaba arreglar una ventana que no cerraba bien, mi pie se hundió extrañamente en una tabla del piso cerca de la chimenea. Al revisarla con cuidado, me di cuenta de que no estaba clavada como las demás. Se movía. Con curiosidad más que con esperanza, logré levantarla usando un cuchillo de cocina como palanca. Debajo había una cavidad oscura que olía a tierra húmeda y secretos antiguos. Bajé con la linterna que había comprado en el pueblo, mis manos temblando más por la emoción que por el miedo. Las paredes eran de piedra natural, y el techo lo suficientemente alto como para que una persona pudiera moverse sin agacharse. Lo que vi me quitó el aliento. Había baúles de madera tallada, estanterías llenas de libros encuadernados en piel, cajas metálicas con candados antiguos y algo que me hizo caer de rodillas: cuadros. Docenas de cuadros envueltos cuidadosamente en telas enceradas, algunos tan grandes que ocupaban paredes enteras de aquella habitación subterránea. En el centro de todo, sobre una mesa de roble macizo, había un diario encuadernado en cuero negro. Lo abrí con manos temblorosas y leí la primera página escrita con tinta azul que ya se veía desvaída. Para quien tenga la paciencia de buscar más allá de las apariencias. Esta herencia no es de dinero, es de historia. Y quien sepa ver con el corazón encontrará el verdadero tesoro que los codiciosos nunca supieron que existía. La letra era elegante, antigua, la de alguien educado en tiempos donde escribir a mano era un arte. Estaba firmado: Aurelio Morales Santamaría, 15 de septiembre de 1965. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de aquella habitación oculta. Aurelio no había sido un loco, había sido un guardián. ¿Y yo?
La mujer a quien su familia había dado por muerta acababa de heredar el secreto que había protegido durante décadas. Pasé las siguientes horas explorando cada rincón de aquella cueva de tesoros. Había monedas de oro españolas de la época colonial, mapas antiguos con sellos reales, manuscritos que parecían documentos históricos importantes y joyas que brillaban como pequeños soles bajo la luz de mi linterna. Pero lo que más me impactó fueron los cuadros. Cuando desenvolvía cada uno, mi respiración se cortaba. Reconocía algunos estilos, algunas técnicas que había visto en los museos a los que Roberto nunca quiso acompañarme. Paisajes, retratos, escenas religiosas pintadas con una maestría que solo podía provenir de artistas extraordinarios. En el diario, Aurelio explicaba cómo había salvado esta colección durante la Revolución, cuando muchas haciendas fueron saqueadas y sus tesoros artísticos desaparecieron. Él había sido administrador de varias propiedades importantes en Jalisco, y cuando comenzó la violencia, los dueños le confiaron sus posesiones más valiosas antes de huir del país. Muchos nunca regresaron, escribía. Otros murieron en el exilio. Las familias se dispersaron y los herederos se perdieron en la historia. Yo me convertí en el guardián de lo que ellos más amaban, esperando el día en que alguien supiera apreciar realmente su valor. Aurelio había pasado el resto de su vida catalogando, protegiendo y preservando aquella colección, fingiendo ser un ermitaño loco para que nadie sospechara lo que ocultaba. El pueblo entero creía que había perdido la razón, cuando en realidad había dedicado su existencia a proteger un patrimonio que valía más de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Y ahora ese patrimonio era mío, de la mujer que su propia familia consideraba un estorbo, de la esposa que había sido traicionada, de la madre que había sido abandonada. Yo había heredado lo que realmente importaba, mientras que a Diego le habían dado las cáscaras vacías de la fortuna que creía poseer. Pasé los siguientes 3 días como una mujer poseída, leyendo cada página del diario de Aurelio, estudiando cada pieza de la colección, tratando de entender la magnitud de lo que había encontrado. Según sus notas meticulosas, había pinturas de José María Velasco, el gran paisajista mexicano del siglo XIX, obras de Hermenegildo Bustos, el retratista guanajuatense. Incluso mencionaba una pintura que podría ser de Miguel Cabrera, el famoso pintor novohispano del siglo XVIII. Los nombres no me decían mucho entonces, pero Aurelio había sido cuidadoso en documentar todo. Cada pieza tenía su historia, su procedencia, su valor estimado según los conocimientos de la época. En algunos casos, había recortes de periódicos amarillentos que hablaban de obras perdidas durante la Revolución, tesoros que los historiadores daban por desaparecidos para siempre. Esta colección, escribía Aurelio en una entrada de 1971, representa no solo un valor monetario incalculable, sino la memoria cultural de nuestro país. Son las joyas que los poderosos trataron de salvar cuando el mundo se volvió loco. Ahora yo soy su guardián, y algún día alguien sabrá qué hacer con ellas. Ese alguien era yo, la mujer que mi propia familia había desechado como un trasto viejo. El 4.º día, tomé una decisión. Necesitaba saber realmente qué tenía entre mis manos. Bajé al pueblo con una de las pinturas más pequeñas, envuelta cuidadosamente en una manta. Era un retrato de una mujer colonial, firmado con iniciales que no pude descifrar, pero que según Aurelio podría ser muy valioso. En la plaza principal de Tapalpa, pregunté por alguien que entendiera de arte. Doña Carmen me dirigió hacia don Sebastián, un hombre mayor que había sido maestro de escuela y que, según ella, sabía de cosas antiguas. Don Sebastián vivía en una casa de adobe cerca de la iglesia, rodeado de libros que llegaban hasta el techo. Cuando le mostré la pintura, sus ojos se agrandaron detrás de los anteojos gruesos. «Señora Esperanza», me dijo con voz temblorosa, «¿de dónde sacó usted esto?» «Es una herencia familiar», respondí, sin mentir técnicamente. Él estudió la pintura durante 1 hora, consultando varios libros, comparando técnicas y estilos. Finalmente, se quitó los anteojos y me miró con una seriedad que me asustó. «Esto no es una pintura cualquiera. Por la técnica, los pigmentos, el estilo,
Podría ser del siglo XVIII. Si es auténtica, vale una fortuna. Necesita llevársela a un experto en la Ciudad de México. Yo conozco a alguien en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Una fortuna. Las palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino de regreso a la cabaña. Una sola pintura valía una fortuna, y yo tenía docenas de ellas escondidas bajo mi piso. Esa noche, llamé por primera vez a Diego desde mi exilio. Su voz sonó molesta cuando contestó. «¿Mamá? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Sí, hijo. Solo quería saber cómo están los niños». «Bien, bien. ¿Todos bien?» «Oye, estamos muy ocupados. Fernanda está organizando la remodelación de la casa y yo tengo mucho trabajo en el hotel. ¿Todo bien por allá?» «Todo bien por allá». Como si mi bienestar fuera una molestia administrativa que había que despachar rápidamente. «Diego», le dije, armándome de valor, «quiero preguntarte algo. ¿Tu papá te dijo algo sobre el tío Aurelio? ¿Sobre las cosas que podía haber guardado en la cabaña?» Se rió con esa risa que había heredado de Roberto, despectiva y cruel. ¿El loco de Aurelio? Mamá, ese hombre estaba mal de la cabeza. Papá siempre decía que se había vuelto loco después de la revolución, que veía tesoros donde no había nada. No te vayas a poner como él, creyendo en fantasías. Fantasías. Si él supiera qué fantasías estaban durmiendo bajo el piso donde yo caminaba cada día. ¿Y nunca mencionó si había algo valioso en la propiedad? Mamá, si hubiera habido algo valioso, ¿tú crees que papá te habría dejado esa cabaña a ti? Por favor, mejor dedícate a disfrutar tu retiro y deja de pensar en tonterías. Colgué el teléfono con una sensación extraña en el pecho. No era dolor, era claridad. Diego acababa de confirmar lo que yo ya sabía. Para él, yo no merecía nada valioso. En su mente, todo lo importante le pertenecía por derecho, y yo solo podía aspirar a las obras que él consideraba sin valor. Los siguientes días fueron de una actividad febril. Fotografié cada pieza de la colección con una cámara digital que compré en el pueblo. Documenté cada detalle, cada firma, cada marca que pudiera ser importante. Leí y releí el diario de Aurelio, tratando de entender no solo qué tenía, sino por qué me había llegado a mí. En una entrada particularmente conmovedora, fechada en 1982, Aurelio escribía: «He observado a la familia durante años. Roberto es igual que su padre, codicioso y sin alma. Su hijo Diego muestra las mismas inclinaciones. Pero hay algo en la mujer de Roberto, en Esperanza, que me recuerda a mi hermana Carmen. Ella también sacrificó su vida por hombres que no la merecían. Tal vez ella sea quien sepa qué hacer con lo que he protegido toda mi vida». Me quedé sin respiración. Aurelio había estado observándome durante años, evaluándome, juzgando si yo era digna de heredar su secreto. Y de alguna manera, había visto en mí algo que mi propia familia se había negado a reconocer. El 10º día después del descubrimiento, tomé la decisión más importante de mi vida. Empaqué cuidadosamente 3 de las pinturas más pequeñas y tomé el autobús hacia Guadalajara. Era hora de conocer el verdadero valor de mi herencia. El viaje fue tortuoso, no solo por las 5 horas en un camión destartalado, sino por la ansiedad que me carcomía el estómago. ¿Y si don Sebastián se había equivocado? ¿Y si las pinturas eran falsificaciones sin valor? ¿Y si yo era tan tonta como Diego pensaba que era? Pero cuando llegué a la galería de arte que don Sebastián me había recomendado, en el centro histórico de Guadalajara, todas mis dudas se desvanecieron. La dueña, una mujer elegante llamada Cristina Vázquez, palideció cuando desenvolvió la primera pintura. «Señora», me dijo con voz quebrada, «¿de dónde viene esto?» Le conté la historia parcialmente, mencionando la herencia familiar sin entrar en detalles sobre el sótano secreto o la magnitud de la colección. Ella me escuchó sin interrumpir, pero sus ojos no se apartaban de las pinturas. «Necesito hacer algunas consultas», me dijo finalmente. «¿Puede regresar mañana? Y por favor, no le enseñe estas piezas a nadie más hasta que hablemos». Pasé la noche en un hotel barato cerca de la central camionera, sin poder dormir, dando vueltas en una cama que olía a desinfectante y soledad. Por primera vez en semanas, no pensaba en Diego, ni en Roberto, ni en el dolor de haber sido abandonada.
Pensaba en posibilidades, en futuros que hasta hace poco me habían parecido imposibles. A la mañana siguiente, Cristina me recibió con una sonrisa que no podía ocultar su emoción. Señora Esperanza, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, lo que usted tiene aquí es extraordinario. He consultado con colegas en México y Houston. Estas 3 pinturas, si son auténticas, y todo indica que lo son, valen entre 500,000 y 1,000,000 de pesos cada una. Sentí que el mundo se tambaleaba a mi alrededor. 500,000 pesos, 1,000,000, por una sola pintura. Y yo tenía docenas escondidas en mi cabaña sin valor. Pero hay algo más, continuó Cristina. Una de estas pinturas, este retrato colonial, está documentada como perdida desde 1913. Los historiadores de arte llevan décadas buscándola. Su valor no es solo monetario, es histórico. Es un tesoro nacional, en manos de la mujer que su propia familia había considerado un estorbo. ¿Qué debo hacer?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Lo primero es autentificar todo oficialmente. Después, decidir si quiere vender, donar o exponer. Pero señora Esperanza, me miró directamente a los ojos. Usted acaba de cambiar su vida para siempre. Regresé a Tapalpa esa tarde como una mujer diferente. El paisaje montañoso que antes me había parecido mi prisión, ahora se veía como mi reino secreto. La cabaña que había sido mi destierro se había convertido en mi fortaleza. Esa noche, mientras cenaba una sopa caliente que me supo a gloria, pensé en llamar a Diego para contarle todo. Imaginar su cara al saber que la choza sin valor que me había dado contenía más riqueza de la que él había heredado. Pero algo me detuvo. Una voz interior, tal vez la misma que Aurelio había escuchado durante décadas de silencio, me susurró que aún no era el momento. Primero tenía que entender completamente qué tenía, qué podía hacer con ello, y sobre todo, qué quería hacer con el poder que acababa de descubrir que poseía. Por primera vez en meses, me fui a dormir sin llorar. Por primera vez en años, me fui a dormir sonriendo. Los siguientes días fueron de una libertad que no había experimentado jamás. Me levantaba cuando quería, no cuando alguien más necesitaba que lo hiciera. Desayunaba café y pan dulce mientras leía el diario de Aurelio, no mientras servía el desayuno a una familia que apenas me dirigía la palabra. Por primera vez en décadas, mis días me pertenecían completamente. Cristina me había dado el nombre de un experto en arte colonial mexicano en la Ciudad de México, el doctor Raúl Mendoza, quien trabajaba para el Instituto Nacional de Bellas Artes. Es la persona más confiable que conozco, me había dicho. Si alguien puede ayudarla a manejar esto correctamente, es él. 2 semanas después, el doctor Mendoza llegó a Tapalpa en una camioneta blanca, acompañado de 2 asistentes y equipos de fotografía especializada. Era un hombre de unos 50 años, con barba canosa y ojos inteligentes que se iluminaron cuando bajó al sótano secreto. Señora Esperanza, murmuró mientras recorría la habitación con una linterna de alta potencia. Esto es imposible. Es como encontrar la biblioteca de Alejandría en el patio trasero de su casa. Durante 3 días, el doctor Mendoza y su equipo catalogaron, fotografiaron y evaluaron preliminarmente la colección. Cada pieza que examinaban los dejaba más asombrados. No solo había pinturas coloniales y del siglo XIX, también había objetos de plata trabajada, códices prehispánicos, mapas originales de la Nueva España, joyas coloniales y documentos históricos que creían perdidos para siempre. Aurelio Morales no era solo un guardián, me explicó el doctor mientras revisaba un mapa firmado por Hernán Cortés. Era un genio. Logró salvar lo que representa la memoria visual y cultural de 3 siglos de historia mexicana. Esta colección debería estar en el Museo Nacional de Antropología. Al final de la evaluación, el doctor Mendoza se sentó conmigo en la mesa de la cocina, con una expresión que mezclaba asombro y preocupación. Señora Esperanza, necesito que entienda la magnitud de lo que posee. Valor conservador. Estamos hablando de 100 millones de pesos. Pero si algunas piezas resultan ser lo que sospecho que son, podríamos estar hablando de mucho más.
Esta es una de las colecciones privadas más importantes de arte mexicano que he visto en mi vida. 100 millones de pesos. La cifra flotó en el aire como humo de copal, irreal pero presente. Diego había heredado 20 millones y se había sentido el dueño del mundo. Yo tenía 5 veces más que eso escondido bajo los pies, y ni siquiera él lo sabía. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté. Varias. Puede vender toda la colección en subasta internacional y vivir como millonaria el resto de su vida. Puede donarla al gobierno mexicano y convertirse en una heroína cultural, además de recibir importantes beneficios fiscales. O puede hacer algo intermedio, vender algunas piezas para asegurar su futuro económico y donar otras para crear un legado. Un legado. La palabra me gustó más que millonaria. También, continuó el doctor, necesita proteger legalmente todo esto, registrar la colección, obtener los permisos del INAH, asegurar las piezas y, sobre todo, mantener absoluta discreción hasta que todo esté en orden. Una colección así puede atraer atención no deseada. Después de que el doctor Mendoza se marchó con la promesa de iniciar todos los trámites legales, me quedé sola en la cabaña con un silencio diferente. Ya no era el silencio del abandono, sino el silencio del poder. Yo controlaba algo que el mundo del arte deseaba, algo que los historiadores habían buscado durante décadas, algo que ningún museo había logrado reunir. Esa noche, Diego me llamó por primera vez desde que me había dejado en Tapalpa. «Mamá, ¿cómo estás? Te oyes diferente». Diferente. Si él supiera cuán diferente me había vuelto. «Estoy bien, hijo». «Muy bien, de hecho». «Qué bueno». «Me da mucho gusto». «Oye, te llamo porque Fernanda y yo estuvimos platicando, y pensamos que tal vez podrías venir a pasar las fiestas de diciembre con nosotros. Los niños te extrañan. Los niños te extrañan. No te extrañamos o nos haces falta. Los niños te extrañan, como si él y Fernanda fueran demasiado importantes para sentir la ausencia de una anciana inútil». «¿Y dónde me quedaría?», pregunté. «Recuerdo que mi cuarto ya es oficina». «Ay, mamá, no seas así. Te podemos acomodar en el cuarto de visitas». Solo sería por unos días. El cuarto de visitas. En mi propia casa, yo sería una visita. «Está bien», le dije, sintiendo una extraña calma. «Pero primero tengo que resolver unas cosas aquí». «¿Qué cosas puedes tener que resolver en ese lugar?». Su tono era el mismo que usaría para preguntarle a un niño qué travesuras había estado haciendo. Condescendiente, divertido, superior. «Cosas importantes, Diego». Se rió. «Bueno, no tardes mucho. Y no vayas a llenarte la cabeza con las fantasías del loco de Aurelio. Ya sabes cómo son los viejitos cuando viven solos. Empiezan a imaginar cosas». Colgué el teléfono con una sensación que no había experimentado nunca. Desprecio hacia mi propio hijo. No tristeza ni dolor. Desprecio puro por su arrogancia, por su crueldad casual, por su incapacidad de verme como algo más que un estorbo que había que tolerar ocasionalmente. 3 días después, recibí una llamada que cambió todo. Era Cristina, la galerista de Guadalajara, con una noticia que me dejó sin palabras. «Señora Esperanza, ¿recuerda que le mencioné que una de sus pinturas estaba documentada como perdida? Bueno, resulta que hay un coleccionista estadounidense que ha estado buscando específicamente esa pieza durante 20 años. Está dispuesto a pagar $3 millones por ella. $3 millones americanos. 60 millones de pesos mexicanos. Por una sola pintura. ¿Estás segura?». Fue lo único que logré articular. «Completamente. Y eso es solo una pieza de su colección. Señora, usted no es rica. Usted es multimillonaria». Esa tarde caminé por el bosque que rodeaba la cabaña, respirando el aire frío de la montaña y procesando la transformación completa de mi realidad. 3 meses atrás, yo era una mujer abandonada, considerada un estorbo por su propia familia, viviendo de las migajas que otros le habían dado por lástima. Ahora era la propietaria de una fortuna que superaba los sueños más ambiciosos de quienes me habían desechado. Pero lo más extraordinario no era el dinero, era la libertad. Por primera vez en mi vida adulta, no dependía de nadie, no necesitaba la aprobación de Roberto, ni los cuidados reluctantes de Diego,
ni la tolerancia fingida de Fernanda. Podía tomar mis propias decisiones, vivir según mis propias reglas, ser quien yo quisiera ser. Esa noche decidí hacer algo que nunca había hecho: cocinar solo para mí, exactamente lo que se me antojara. Preparé unos chiles en nogada con todo el cuidado y el amor que antes dedicaba a complacer a otros, pero esta vez para complacerme a mí misma. Me serví una copa de vino tinto que había comprado en el pueblo y cené a la luz de las velas mientras escuchaba música clásica en un radio viejo que había encontrado en uno de los baúles de Aurelio. Mientras comía, pensé en todas las cenas que había preparado durante 40 años para personas que apenas me dirigían la palabra. Todas las noches que había limpiado la cocina sola después de que mi familia se dispersara a ver televisión o hablar por teléfono con sus amigos. Todas las veces que había comido las sobras de pie, después de servir los mejores pedazos a quienes creía que los merecían más que yo. Esta cena fue diferente. Cada bocado tenía sabor a dignidad recuperada. Al terminar, levanté mi copa de vino hacia el retrato de Aurelio que había encontrado entre sus pertenencias. Un anciano de ojos inteligentes que había vivido toda su vida protegiendo secretos que nadie había sabido valorar. «Gracias, tío Aurelio», le dije en voz alta, por ver en mí lo que ni mi propia familia pudo ver, por darme la oportunidad de descubrir que yo también valgo algo. Y mientras lavaba mi plato, mi vaso, mis cubiertos, solo los míos, no los de una familia que me daba por sentada, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Era hora de que Diego y Fernanda supieran exactamente qué clase de fantasías habitaban en la cabaña del loco Aurelio. Era hora de que descubrieran que la mujer a quien habían tratado como basura había resultado ser el tesoro más valioso de todos. Esperé hasta el día perfecto para mi revelación, el 15 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, cuando sabía que Diego y Fernanda estarían en casa organizando su cena familiar anual. La misma cena a la que durante años yo había llegado 3 horas antes para ayudar a cocinar, y de la que me iba 3 horas después para limpiar todo. Esta vez sería diferente. Llegué a Guadalajara en una camioneta nueva que había comprado esa semana, una Ford Lobo blanca con todos los accesorios. Nada ostentoso, pero digna. El vendedor se había sorprendido cuando pagué de contado, en efectivo. «Señora, ¿está segura de que no quiere financiarla?», me había preguntado. Le sonreí y le dije que las mujeres de mi edad preferíamos no deber nada a nadie. Me estacioné frente a la casa que había sido mía durante 40 años y que ahora tenía rejas nuevas, jardín rediseñado y una placa dorada que decía «Residencia Morales Vázquez», como si fuera un hotel boutique. Fernanda había borrado hasta mi apellido de la entrada. Toqué el timbre con la serenidad de quien llega a una cita importante. Diego abrió la puerta, y no pudo ocultar su sorpresa al verme. Vestía una camisa de lino blanco que costaba más de lo que yo ganaba en un mes cuando trabajaba, y esa sonrisa falsa que reservaba para las ocasiones sociales. «Mamá, qué sorpresa. No sabíamos que ya habías bajado del cerro». Del cerro, como si viviera en una cueva, no en la propiedad más valiosa de todo Jalisco. «Hola, Diego. ¿Puedo pasar? Necesitamos platicar». «Claro, claro. Aunque tenemos visitas. Los Hernández están aquí con sus hijos, y ya sabes cómo es Fernanda cuando tiene invitados». Los Hernández, la familia más prestigiosa del círculo social de Diego, dueños de una cadena de restaurantes gourmet. Fernanda siempre los había usado para impresionar, y yo siempre había sido ocultada en la cocina cuando ellos venían. «Perfecto», le dije. «Así no tendremos que repetir la conversación». Entré a la sala que reconocía, pero que ya no me pertenecía. Habían cambiado todo. Los muebles, los colores, hasta la disposición de los espacios. Era como visitar el fantasma de mi propia vida. Fernanda se acercó con esa sonrisa tensa que usaba cuando algo la incomodaba. «Suegra, qué inesperado. ¿Todo bien? ¿No hubo alguna emergencia en la cabaña?». Hablaba en voz baja, como si mi presencia fuera un problema que había que manejar discretamente. Los Hernández me saludaron con cortesía forzada, obviamente preguntándose quién era esta señora mayor que había interrumpido su velada elegante. «Todo perfecto en la cabaña», respondí con una sonrisa. «De hecho,
vengo a darles una noticia maravillosa. Diego y Fernanda intercambiaron miradas nerviosas. En su mundo, las noticias que yo pudiera dar no solían ser maravillosas. ¿Por qué no nos sentamos?, sugerí, acomodándome en el sofá principal, el lugar de honor que solía estar reservado para Diego. Esta noticia es para toda la familia, y para nuestros queridos amigos también. Los Hernández se acomodaron con curiosidad evidente. Paloma y Santiago, mis nietos, se acercaron a abrazarme. Eran los únicos que parecían genuinamente felices de verme. «Abuela», me susurró Paloma al oído, «¿ya no vives aquí? Papá dice que ahora tienes tu propia casa en las montañas». «Así es, mi amor, y es la casa más hermosa del mundo», Diego carraspeó impaciente. «Bueno, mamá, ¿cuál es esa noticia?». Me acomodé en el sofá, disfrutando el momento. Durante meses había imaginado esta escena, y ahora que estaba aquí, quería saborear cada segundo. «Pues verán», comencé con tranquilidad. «Resulta que la cabaña que me heredó Roberto no es exactamente lo que todos pensábamos». «¿A qué te refieres?», preguntó Fernanda, con un tono que sugería que cualquier cosa que yo dijera sería probablemente una tontería. «Me refiero a que esa choza sin valor que me dieron por lástima, como ustedes dijeron, acaba de ser evaluada por expertos del Instituto Nacional de Bellas Artes». El silencio se instaló en la sala como niebla espesa. Diego frunció el ceño. «¿Expertos? ¿Para qué necesitarías expertos para evaluar esa cabaña vieja?» «Porque esa cabaña vieja», respondí saboreando cada palabra, «contiene la colección de arte colonial y del siglo XIX más importante de México. Una colección que mi tío abuelo Aurelio protegió durante décadas, esperando que llegara la persona correcta para cuidarla». Los Hernández se inclinaron hacia adelante, súbitamente interesados. El señor Hernández era conocido coleccionista de arte, y algo en mi tono le había llamado la atención. «Mamá», dijo Diego con esa risa nerviosa que usaba cuando se sentía amenazado. «Ya te dije que no te llenaras la cabeza con las fantasías del loco Aurelio». «Las fantasías del loco Aurelio», lo interrumpí. «Incluyen pinturas de José María Velasco, Hermenegildo Bustos y Miguel Cabrera, códices prehispánicos, mapas originales de la conquista, joyas coloniales que se creían perdidas y documentos históricos que los museos han buscado durante décadas». El señor Hernández se incorporó completamente. «Señora Esperanza, ¿está usted hablando en serio?». «Completamente en serio. Esta semana recibí una oferta de $3 millones americanos por una sola pintura de la colección». Fernanda dejó caer su copa de vino. El sonido del cristal rompiéndose contra el piso de mármol resonó como un disparo en el silencio que siguió a mis palabras. «¿$3 millones?», balbuceó Diego. ¿Estás segura? Tan segura como que la colección completa está valuada en más de 100 millones de pesos. 100 millones, Diego. 5 veces más de lo que tú heredaste de tu padre. Las caras alrededor de la sala mostraban una sinfonía de emociones. Los Hernández lucían fascinados e impresionados. Los niños parecían confundidos pero emocionados. Diego estaba pálido como papel. Y Fernanda parecía que iba a vomitar. Pero eso es imposible», tartamudeó Diego. «Papá sabía lo que había en esa propiedad. Si realmente hubiera algo valioso, él nunca me lo habría dejado a mí», completé su frase. «Exactamente. Eso es lo que todos pensaron. Que la vieja estúpida solo merecía las obras. Que yo era demasiado ignorante para reconocer algo valioso aunque lo tuviera enfrente de las narices». Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde yo solía regar las plantas todos los domingos. Pero resulta que Aurelio sí sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él observó a esta familia durante años. Vio cómo Roberto me trataba, cómo tú me tratabas, cómo todos me veían como un mueble viejo que había que tolerar. Y decidió que yo era la única que merecía su verdadero legado. «Mamá». Diego se levantó con las manos temblorosas. Esto es increíble. Quiero decir, qué maravillosa noticia para la familia. ¿Podemos qué?», lo interrumpí, volteándome para mirarlo directamente. «¿Podemos administrar esa fortuna entre todos? ¿Podemos tomar las decisiones importantes juntos?
¿Podemos convertir la cabaña en un proyecto familiar? La esperanza brilló en sus ojos. Exactamente. Somos familia, mamá. Lo que es tuyo es nuestro, y lo que es nuestro es tuyo. Siempre ha sido así. Me reí. Una risa limpia, liberadora, que salió desde lo más profundo de mi alma. Siempre ha sido así, ¿verdad, Diego? Como cuando me dejaron la cabaña y dijeron que me conformara. Como cuando convirtieron mi cuarto en oficina sin preguntarme. Como cuando me hablaron de mudarse a una casa más grande y nunca mencionaron que yo podría acompañarlos. Fernanda finalmente encontró su voz. Suegra, usted sabe que nosotros la queremos mucho. Si no la incluimos en algunos planes fue solo porque pensamos que usted prefería su tranquilidad. Mi tranquilidad, repetí. Qué manera tan elegante de decir que me echaron de casa porque les estorbaba. El señor Hernández se aclaró la garganta. Señora Esperanza, disculpe que me meta, pero lo que usted describe es extraordinario. Una colección así debería estar asegurada, protegida, registrada oficialmente. Ya está todo en proceso, respondí. Tengo los mejores expertos de México trabajando en la documentación. La colección será debidamente registrada, asegurada y protegida. Algunas piezas irán a museos nacionales, otras se venderán en subastas internacionales y otras se quedarán conmigo para formar mi propio museo privado. ¿Tu propio museo? Preguntó Diego con voz estrangulada. Mi propio museo, en Tapalpa. Ya contraté arquitectos para remodelar la propiedad y convertirla en un centro cultural que lleve el nombre de Aurelio Morales. Y, por supuesto, mi nombre también. Me dirigí hacia la puerta, sabiendo que había dicho todo lo que había venido a decir. Los dejo para que dijeran la noticia en familia. Ah, y Diego, sobre esa invitación para pasar las fiestas navideñas como visita en mi antigua casa. Muchas gracias, pero este año celebraré en mi propio hogar. Por primera vez en 40 años, tendré una Navidad que sea realmente mía. Salí de la casa mientras Diego me gritaba desde la puerta que esperara, que necesitábamos hablar, que todo podía arreglarse. Pero yo ya estaba subiendo a mi camioneta nueva, con las llaves de mi nueva vida en las manos. Durante el viaje de regreso a Tapalpa, mi teléfono no paró de sonar. Diego llamaba cada 15 minutos. Después Fernanda, después los dos juntos. Dejé que sonara. Había esperado 62 años para tener el control de mi propia vida. No iba a entregárselo a los mismos que me lo habían arrebatado durante décadas. Cuando finalmente llegué a la cabaña, encontré algo que me llenó de una alegría que no había sentido jamás. Paz absoluta. El silencio de la montaña ya no era el silencio del abandono, sino el silencio de la libertad. Era mi silencio, elegido por mí, en mi territorio, según mis propias reglas. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla con ingredientes que había elegido sin pensar en los gustos de nadie más, decidí contestar una de las llamadas. Era Diego, y su voz sonaba desesperada. Mamá, por favor, tenemos que hablar con calma. Sé que las cosas no han sido perfectas entre nosotros, pero somos familia. Ahora somos familia. Lo interrumpí. Cuando me echaste de casa, cuando me dijiste que me conformara con las obras, cuando hablaste de mí como si fuera una carga, ¿entonces también éramos familia? Mamá, yo nunca quise hacerte daño. Si malinterpretaste algunas cosas que dije, ¿malinterpreté? Me senté en el sofá que había mandado tapizar la semana anterior, un hermoso mueble de cuero genuino que había elegido solo porque me gustaba el color. Diego, tú literalmente me dijiste que si hubiera algo valioso, tu padre nunca me lo habría dejado a mí. ¿Eso también lo malinterpreté? El silencio del otro lado de la línea duró tanto que pensé que había colgado. Mamá, su voz ahora sonaba quebrada. Tienes que entender que estamos pasando por problemas económicos. El hotel no está yendo tan bien como esperábamos, y las inversiones. Ah, dije con una claridad cristalina. Ahora vamos al punto real de estas llamadas. No es lo que piensas, es solo que, bueno, tú tienes más de lo que necesitas para vivir cómodamente el resto de tu vida, y nosotros tenemos responsabilidades, los niños, la educación de ellos. Diego. Lo interrumpí con una voz que no reconocía como mía, tan firme y poderosa. ¿Me estás pidiendo dinero? No es pedir, mamá. Es
Es pensar en la familia como un equipo. Tú siempre nos has apoyado, y nosotros siempre te hemos... ¿Apoyado? Me levanté del sofá, caminando hacia la ventana desde donde podía ver las luces del pueblo abajo. ¿Cuándo me han apoyado, Diego? ¿Cuándo me dejaron sola en un hospital mientras ustedes estaban de vacaciones? ¿Cuándo no vinieron a visitarme ni una sola vez en 3 meses? ¿O cuando decidieron que mi cuarto era mejor como oficina? Mamá, por favor. La respuesta es no, Diego. No voy a rescatar sus malas inversiones. No voy a pagar la educación privada de mis nietos mientras ustedes viven como millonarios. Y sobre todo, no voy a seguir financiando la vida de personas que solo me llaman cuando necesitan algo. Colgué el teléfono y lo apagué. Por primera vez en décadas, nadie podía exigirme nada. Los siguientes días fueron una revelación. Sin las constantes interrupciones de la familia, pude enfocarme completamente en planificar mi nueva vida. El doctor Mendoza había enviado a un equipo de arquitectos especializados en conservación histórica para diseñar el museo. La visión era transformar la propiedad en un centro cultural que honrara tanto la memoria de Aurelio como la importancia de la colección. «Será algo único en América Latina», me explicó la arquitecta principal, una mujer brillante llamada Patricia Ruiz. Un museo privado dedicado específicamente al arte salvado durante períodos de crisis histórica. La historia de cómo se formó esta colección es tan importante como las piezas mismas. También había comenzado los trámites para vender las piezas que había decidido no conservar. La pintura que valía $3 millones fue solo la primera. Un códice prehispánico se vendió por 2 millones más, y un mapa colonial original alcanzó 1,5 millones. En menos de un mes, ya había acumulado suficiente dinero para vivir como millonaria el resto de mi vida. Y eso era solo el comienzo. Pero lo más extraordinario no era el dinero. Era descubrir quién era yo cuando nadie me estaba diciendo cómo comportarme. Contraté a doña Carmen del pueblo como mi asistente personal, no porque necesitara una sirvienta, sino porque quería compañía de alguien que me respetara genuinamente. También empleé a 3 jóvenes de Tapalpa como guardianes y guías del futuro museo, dándoles trabajo digno en una región donde las oportunidades eran escasas. «Señora Esperanza», me decía doña Carmen mientras compartíamos café por las mañanas, «usted ha cambiado desde que llegó. Antes parecía una mujer que cargaba el mundo en los hombros. Ahora parece una mujer que puede levantar el mundo si se le ocurre». Una tarde, mientras revisaba los planos del museo con Patricia, llegó una visita inesperada. Era Paloma, mi nieta, acompañada de una mujer que no reconocí inmediatamente. «Abuela», corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Mamá dice que ya no podemos verte porque estás enojada con papá». La mujer que la acompañaba se acercó con una sonrisa tímida. «Señora Esperanza, soy Lucía, la madre de una compañerita de Paloma. La niña me pidió que la trajera porque quería verla». Lucía resultó ser una madre soltera que trabajaba como maestra en la escuela primaria de Zapopan. Había traído a Paloma porque, según me contó después, la niña lloraba todas las noches diciendo que extrañaba a su abuela y no entendía por qué no podía visitarla. «No estoy enojada contigo, mi amor», le dije a Paloma mientras la abrazaba. «Pero a veces los adultos tenemos que tomar decisiones difíciles para proteger nuestro corazón». «¿Papá te lastimó el corazón, abuela?», la pregunta me partió el alma. «Un poquito, mi amor. Pero ya está sanando». Lucía y yo conversamos mientras Paloma exploraba la cabaña con la fascinación de una niña que descubre un castillo encantado. Me contó sobre su vida como madre soltera, los desafíos de criar una hija con un sueldo de maestra, la lucha diaria de mantener la dignidad cuando el dinero no alcanza. «¿Sabe qué es lo que más admiro de su historia, señora Esperanza?», me dijo mientras compartíamos té de manzanilla. «Que usted no usó su nueva fortuna para vengarse. Podría haber hecho sufrir a quienes la lastimaron, pero eligió construir algo hermoso en su lugar». Sus palabras me hicieron reflexionar. Tenía razón. No había buscado venganza. Había buscado libertad. No quería destruir a Diego. Quería construir mi propia vida. Esa noche, después de que Lucía se llevara a Paloma de vuelta a Guadalajara, tomé una decisión importante. Abrí mi laptop y escribí una carta que había estado componiendo mentalmente durante semanas. «Diego,
Has llamado 47 veces en los últimos 5 días. Fernanda ha enviado 23 mensajes de WhatsApp, alternando entre súplicas y reproches. Es hora de que las cosas queden claras. No te voy a dar dinero para salvar tus malas inversiones. No voy a rescatar el estilo de vida que creías que podías mantener para siempre. No voy a ser tu banco personal después de haber sido tu sirvienta no remunerada durante 40 años. Pero tampoco voy a impedir que Paloma y Santiago me visiten si ellos quieren hacerlo. Son mis nietos y los amo, aunque sus padres hayan olvidado lo que significa el amor familiar. Si algún día realmente quieres una relación conmigo, no con mi dinero, sino conmigo, sabes dónde encontrarme, pero va a ser bajo mis términos, en mi casa, con el respeto que no me diste durante décadas. Tu madre, que finalmente aprendió a valorarse. Envié el mensaje y cerré la laptop. Había dicho todo lo que necesitaba decir. Esa noche dormí mejor que nunca. Soñé que volaba sobre las montañas de Jalisco, libre como las águilas que anidaban en los pinos alrededor de mi nueva casa. En el sueño, podía ver mi vida anterior desde las alturas. Pequeña, gris, limitada por paredes que yo misma había permitido que construyeran a mi alrededor. Pero ahora las paredes habían desaparecido. Ahora el horizonte era infinito. Y yo finalmente tenía alas para alcanzarlo. 6 meses después, el Museo Aurelio Morales Esperanza abrió sus puertas con una ceremonia que reunió a historiadores, coleccionistas y funcionarios culturales de todo México. La inauguración fue cubierta por Televisa, TV Azteca y varios medios internacionales. Una colección perdida emerge de las montañas de Jalisco. Titulaba The New York Times. El tesoro que una familia despreció se convierte en patrimonio nacional, escribía el Universal. Yo estaba parada en el salón principal del museo, vestida con un elegante traje azul marino que había elegido solo porque me hacía sentir poderosa, viendo cómo cientos de personas admiraban las obras que durante décadas habían permanecido ocultas. Cada pieza tenía su historia, su explicación, su lugar de honor en la narrativa cultural de México. Señora Esperanza, se acercó una reportera de CNN en español. ¿Cómo se siente al saber que su historia se ha convertido en inspiración para mujeres mayores de todo Latinoamérica? Me quedé pensando un momento. En los últimos meses había recibido cientos de cartas de mujeres que se habían visto reflejadas en mi historia. Viudas que habían descubierto su valor después de años de matrimonios que las minimizaban. Madres que habían aprendido a decir no a hijos adultos que las explotaban. Abuelas que habían decidido vivir para sí mismas después de décadas de sacrificios no reconocidos. Me siento agradecida, respondí, porque durante 62 años creí que mi valor dependía de cuánto pudiera dar a otros. Ahora sé que mi valor viene de quién soy, no de lo que hago por personas que no lo aprecian. La reportera sonrió. ¿Qué le diría a las mujeres que están pasando por lo que usted pasó? Les diría que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, que el amor verdadero no requiere que te anules a ti misma, y que a veces, lo que otros consideran un castigo puede ser el regalo más grande de tu vida. Entre el público, reconocí algunas caras familiares del pueblo de Tapalpa, orgullosos de ver a su señora Esperanza en televisión nacional. Doña Carmen lucía un vestido nuevo para la ocasión, y me guiñó el ojo cuando las cámaras se acercaron. También estaba Lucía con su hija, quien se había vuelto mi compañera frecuente en las visitas al museo. Habíamos desarrollado una amistad genuina basada en el respeto mutuo y experiencias compartidas como mujeres que habían luchado por salir adelante. Lo que no esperaba ver era a Diego parado al fondo del salón, vestido con un traje que reconocí como uno de los que Roberto usaba para ocasiones importantes. Se veía incómodo, fuera de lugar, pero había venido. Después de que terminaron las entrevistas y la mayoría de los invitados se dispersaron por las salas del museo, Diego se acercó. Parecía haber envejecido años en estos últimos meses. «Mamá», dijo con una voz que no había escuchado desde que era niño, vulnerable y genuina. «Necesito pedirte perdón». Me quedé esperando a que continuara, sin facilitarle las cosas como había hecho toda su vida. No solo por el dinero, aunque... Sí, espero que sepas que perdimos el hotel. Y la casa también está hipotecada. Pero eso no es lo importante. Se detuvo.
como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. Lo importante es que te traté como si fueras descartable, como si todo lo que habías hecho por nuestra familia no tuviera valor. ¿Y ahora? Pregunté sin emoción. Ahora veo lo que construiste aquí, lo que lograste sola, y me doy cuenta de que nunca te conocí realmente. Siempre pensé que eras solo mamá, alguien que existía para cuidarnos, para resolver nuestros problemas, para estar ahí cuando te necesitáramos, y para desaparecer cuando no me necesitaran, agregué. Asintió, con los ojos brillantes. Sí, y me duele admitir que hasta que no te vi en la televisión, hasta que no leí los artículos sobre ti, no me di cuenta de que eras una persona completa, con tu propia vida, tus propios sueños. Caminamos hasta una de las ventanas que daban al jardín que había diseñado especialmente para el museo. Estaba lleno de bugambilias rojas como las que había plantado en mi antigua casa, pero estas eran solo mías. Diego, le dije después de un largo silencio, durante 40 años esperé que me vieras como me estás viendo ahora. Esperé que me valoraras, que me respetaras, que me incluyeras en tu vida como algo más que una empleada doméstica no remunerada. Lo sé. Ahora ya no necesito tu reconocimiento para saber quién soy. Ya no necesito tu aprobación para sentirme valiosa. Ya no necesito tu amor para ser feliz. Se quedó callado, procesando mis palabras. Pero, continué, si realmente quieres conocerme, si genuinamente quieres una relación conmigo como la mujer que soy ahora, no como la madre que fui entonces, estoy abierta a intentarlo, pero va a ser diferente, va a ser entre iguales. ¿Qué significa eso? Significa que no voy a rescatarte de tus problemas financieros. Significa que no voy a cuidar a tus hijos mientras tú y Fernanda salen de viaje. Significa que si quieres estar en mi vida, vas a tener que ganar ese lugar con respeto genuino, no con obligaciones familiares. ¿Y los niños? Paloma y Santiago pueden visitarme cuando quieran, pero van a conocer a su abuela como realmente soy, no como la versión silenciada que ustedes preferían. Unas semanas después, Paloma llegó para pasar una semana de vacaciones conmigo. Era la primera vez que tendríamos tiempo juntas, sin la supervisión tensa de sus padres, sin las interrupciones constantes, sin tener que esconder quién era yo realmente. Abuela, me dijo mientras recorríamos el museo, ¿siempre fuiste tan inteligente? Me reí. Sí, mi amor. Pero durante mucho tiempo actué como si no lo fuera, porque creía que eso hacía felices a otras personas. ¿Y ya no quieres hacer felices a otras personas? Quiero hacer felices a las personas que me hacen feliz a mí también. Es diferente. Esa tarde, mientras Paloma jugaba en el jardín, me senté en la terraza que había construido especialmente para ver los atardeceres sobre las montañas. Tenía una taza de café recién hecho, exactamente como me gustaba, sin tener que preguntar a nadie si querían también. Tenía un libro que había elegido porque me interesaba, no porque fuera apropiado para una mujer de mi edad. Mi teléfono sonó. Era una llamada de España, de un museo en Madrid que quería exhibir parte de mi colección en una muestra sobre tesoros rescatados de América Latina. La directora me hablaba con el respeto que se reserva para coleccionistas serios, para personas cuya opinión importa en el mundo del arte. Después de colgar, reflexioné sobre el camino que había recorrido. Un año atrás, era una mujer descartada, viviendo de las migajas emocionales que su familia le daba por lástima. Hoy, era una figura respetada en el mundo cultural mexicano, una mujer cuya historia inspiraba a otras, una persona cuyas decisiones tenían peso e impacto. Pero lo más extraordinario no era el reconocimiento externo, era el reconocimiento interno. Por primera vez en mi vida, me gustaba la mujer que veía en el espejo. Por primera vez, mis días me pertenecían completamente. Por primera vez, sabía que mi valor no dependía de la aprobación de nadie más. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de los pinos, pintando el cielo de naranjas y rosas que rivalizaban con cualquier obra de arte de mi museo, levanté mi taza en un brindis silencioso. Por Aurelio, susurré, que me vio cuando nadie más me veía. Por la mujer que fui, que sufrió tanto pero nunca se rindió.
Y por la mujer que soy ahora, que finalmente aprendió que el amor más importante es el que te tienes a ti misma. El viento de la montaña movió las hojas de los árboles como si fueran aplausos susurrantes. Y por primera vez en 62 años, supe con certeza absoluta que estaba exactamente donde pertenecía, en mi propia vida, siendo completamente yo misma. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación así? Me encantaría que me contaras tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal para que este mensaje pueda llegar a alguien que necesita escucharlo. A veces, las historias que más necesitamos oír son las que nos recuerdan que nunca es demasiado tarde para valorarnos como merecemos.